Como siempre les digo, es importante el marcar nuestra asistencia, tanto para quienes estamos viendo la clase de manera sincrónica, es decir, estamos conectados juntos, como para quienes se están incorporando o viendo la clase de manera grabada, ¿verdad? A mí me interesa mucho saber quiénes están y cuándo lo estamos viendo para favorecer nuestro proceso. Ya les ponía en el chat de WhatsApp que como es un programa certificado y acreditado por el Mineduc, para nosotros es importante el tener ese registro, ¿verdad? Creo que eh, por administración, por auditoría, nos confiere muchísimo el saber dónde está cada maestro. Yo les he ido contestando a cada uno de ustedes que si nos atrasamos en una tarea, si nos atrasamos en dos tareas, ¿verdad? Eh, yo estoy detrás de ustedes, no es que los esté atormentando, ¿verdad? Como hagan su tarea, sino más bien como favoreciendo su aprendizaje. Para eso es que las estamos diseñando y para eso es que las vamos sugiriendo, ¿verdad? Solo como tener pincelazos de contenido, pincelazos de experiencia, pincelazos de recordatorio en algunos elementos que probablemente ya hemos aprendido en nuestro diario vivir dentro de las escuelas. También es importante el que focalicemos, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo que si tengo tareas pendientes, siempre inicie con la última que haya. ¿Por qué lo menciono así? Porque si nos da tiempo, pues nos vamos a poner al día. Pero si no, lo que hacemos es ir al día por donde vaya el programa, ¿verdad? Porque la intención es eso, que ustedes vayan combinando su aprendizaje. En el Google Classroom también les aparecen los tres pasos de nuestro proyecto final. Lo hemos ido dividiendo por mes con la intención de darnos tiempo, ¿verdad? Paso número uno, tener la idea general, si ya tengo algún personaje o personajes, si quiero que sean animales, si quiero que sean personas, simplemente nuestras ideas como muy globales. Paso número dos, empezamos a trabajar nuestro borrador. Hay algunos que han avanzado bastante en ese borrador, en la descripción de lo que quieren hacer o la descripción del lugar, la descripción de sus personajes, ya están contando historias. Yo les he estado invitando a quienes me han estado enviando sus trabajos. A que y verá que en algún momento tenga algún diálogo el personaje, ¿verdad? Entonces yo les pongo ejemplos. Algunos ya prácticamente tienen ese borrador listo. Luego estaríamos con el paso número 3 que ya es empezar a jugar con la edición, a jugar con el personaje. Vamos a empezar a trabajar en el formato Canva. Y les he puesto, ¿verdad? Si tenemos dificultad, si queremos conocer al respecto, con mucho gusto yo les puedo dar indicaciones y les puedo ir apoyando. En el paso número 3 pues ya va a ser como ir dosificando en la presentación. em, Nuestro cuento, agregándole algunos aspectos que yo se los he colocado. Insisto, por donde vayamos, ustedes me dicen y yo les colaboro. El tema de la sesión número 8 se va a enfocar en las destrezas de comunicación y lenguaje, ¿verdad? Nos interesan mucho esas destrezas para el aprendizaje y para la construcción de nuestros cuentos, porque ustedes lo están viendo como método y como técnica. El ejercicio de hacerlo ustedes pausado les va a permitir ese reconocimiento de lo que ya hemos visto antes, como lectura guiada, la identificación de una metodología, de la importancia que tiene el alfabeto o el vocabulario, la importancia que tiene el desenvolvimiento individual también, ¿verdad? Cómo nosotros pasamos de una lectura o una escritura guiada a una lectura y a una escritura independiente, ¿verdad? Creo que de eso se trata, que nosotros lo podamos ver y que lo podamos reconocer. En ese sentido, es importante que tengamos como bien clara la definición de una habilidad. ¿Qué es la habilidad? Va a ser este proceso que se entiende como la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. Es más o menos lo que intentaba visualizar Lev Seminovich Vygotsky con las zonas del desarrollo próximo. Es decir, todo lo que yo ya pueda hacer de forma autónoma va a ser una habilidad.
De esta manera se trata de una forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, mental o social. Entonces, la habilidad tiene que ver con lo que yo ya logro hacer por mí mismo. Aunque haya tenido un proceso o una etapa en donde yo lo hacía con ayuda de los demás, yo ya llegué al elemento que me permite la construcción de manera independiente. Las habilidades se van a entender como talentos. Algunas veces los vamos a llamar talentos innatos y otros van a ser talentos adquiridos. Pero lo importante es que cuando yo aprendo a leer, me dejé ir, ¿verdad? Aunque lo haga despacio, aunque lo haga pausado, aunque tenga dificultades con algunas palabras o con algunos sonidos, yo ya lo sé hacer. Montarme a una bicicleta, aprender a nadar, pescar, cazar, manejar moto, carro, ¿me explico? Eh, Todo tiene que ver con la sensación interna de logro, de éxito. Entonces, se entiende como talentos innatos, pero la verdad es que también pueden ser aprendidos o perfeccionados. ¿Verá qué es lo que les decía? Tiene que ver con la sensación de que yo lo puedo hacer por mí mismo, que yo puedo dar una pirueta, que yo puedo bailar, que yo puedo saltar, que yo puedo nadar, lo que yo fuera a hacer. Entonces, imagínense la sensación que genera el que yo pueda trabajar una operación matemática o la sensación que genera el que yo tengo un reconocimiento específico de mapas o de lugares, o me es fácil entender cierta nomenclatura, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, se van a considerar habilidades el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, la toma de decisiones y el pensamiento creativo, ¿verdad? Esos son importantísimos en el aprendizaje, pero vitales en la sensación interna de logro y de éxito. Por lo que entonces toda estimulación va a ser de gran beneficio para potenciar las habilidades o crear nuevas. Las destrezas de aprendizaje ayudan a los y las estudiantes a desarrollar esas habilidades perceptivas, motrices, sociales y cognitivas para conocer el mundo que les rodea, ¿verdad? Porque no solo es un aprendizaje del momento, que es lo que a veces hemos escuchado con la educación tradicional, ¿verdad? No, a nosotros nos interesa un aprendizaje para toda la vida. Y entonces si yo quiero un aprendizaje significativo como método, me enfoco más en la destreza de aprendizaje que en el propio contenido. Porque si el niño, el muchacho, la chica lo logra desarrollar, lo puede alcanzar ahora, más adelante, dentro de un año, dentro de 5 años. Es decir, cuando el contenido le parezca innovador, motivacional, eh, importante. Las habilidades propias del aprendizaje pues van a ser perceptivas, motoras, cognitivas, por poner ejemplos, ¿verdad? Las perceptivas son aquellas que nos permiten interpretar el mundo que nos rodea, los detalles, las diferencias, si es necesario dentro del mundo escolar, ¿verdad? Motoras nos referimos a los movimientos o a las acciones de los músculos requeridos para llevar a cabo una actividad de manera voluntaria. Y las cognitivas son aquellas por las que nuestro cerebro nos permite aprender, prestar atención, memorizar, hablar, leer, razonar y comprender. ¿Verdad? ¿Qué implica esto? ¿Cómo nosotros las podemos desarrollar? Yo les he hablado, creo que desde la sesión uno de las habilidades blandas. Atención, percepción, memoria, intuición y entonces toma de decisiones. Lo que nos interesa a nosotros en el proceso de enseñanza y aprendizaje es que los niños tomen decisiones, que se conviertan en agentes propios con voluntad, con sentido, con pertenencia. Y porque va a implicar esa autonomía que nosotros quisiéramos ver, notar y sentir en su ejercicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Focalizando nuestros ejercicios en la observación, cómo ellos observan, cómo ellos discriminan, cómo ellos comparan, cómo ellos diferencian, cómo ellos pueden ejemplificar, complementar, reflexionar e incluso dar propuestas.
quiere decir que estamos hablando de una metodología activa que focaliza el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la cooperación, el aprendizaje basado en el juego o la gamificación. Es decir, si yo devuelvo la responsabilidad del aprendizaje al niño y no lo absorbo yo como maestro, eh, le hago a él entender que quien está observando y quien tiene los ojos abiertos son ellos. Quienes tienen o pueden comparar o hacer analogías van a ser ellos. Quienes pueden diferenciar son ellos, porque yo puedo poner lo que mis ojos ven, lo que mi experiencia da, ¿verdad? Y va a ser ese modelaje que ya hemos hecho énfasis en, sobre todo para la lectura guiada. Pero posteriormente, ellos tienen que ir adquiriendo sus propios intereses, sus propias motivaciones y sus propios caminos. Una forma fácil de lograrlo es trabajar guiados con la cartografía conceptual. No sé si este es un concepto que ya habíamos escuchado antes. Repito, cartografía conceptual. Algunos, si llevamos el programa PADEP eh, de la profesionalización, puede ser que ya lo hayamos escuchado, porque en algunos momentos hicimos referencia a ello en algunos de los programas, ¿verdad? Pero pregunto, ¿alguien ya había escuchado cartografía conceptual? Ustedes me dirán, pueden escribir en el chat, pueden hablar con su micrófono. De hecho, tenemos a alguien con el micrófono abierto, que no he encontrado quién es. ¿Qué dicen? ¿Ya hemos escuchado sobre la cartografía conceptual o no hemos escuchado al respecto? Porque es una forma bastante útil que nos permite a nosotros trabajar y ayudar a que los chicos trabajen por sí mismos. Vieron que no he encontrado quién tiene el micrófono abierto. Pero si ustedes se dan cuenta, si tienen micrófono abierto, por favor, eh, me lo dicen o lo apagan si es que no estamos compartiendo opinión, ¿verdad? Si sí vamos a compartir, bienvenido sea. La mayoría ha colocado que no, ¿verdad? Que no hemos escuchado que es una cartografía conceptual. Entonces, vamos a pensar en un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo como, ¿qué es el CNB? ¿Verdad? Y me voy a ayudar del ejemplo para favorecer la explicación. La cartografía conceptual lo que hace es tener un organizador gráfico, como diría David Ausubel, ¿verdad? Nosotros funcionamos como que tuviéramos un esquema ya armado y cada vez que yo necesito incorporar nueva información, tengo que generar una disrupción en el pensamiento. Es decir, que yo tengo que separar las piezas y volverlas a armar. Es como que yo armara rompecabezas constantemente en mi mente. La cartografía conceptual lo que hace es tener ese organizador gráfico, ese esquema ya determinado, que permite favorecer cómo entender algo, cualquier tema. Este es un ejercicio que nos sirve para los estudiantes de preprimaria, primaria, básicos, diversificado e incluso en la universidad. Es un ejercicio metacognitivo porque me permite a mí incorporar lo que yo pienso, lo que yo siento y la experiencia que yo tengo al respecto. Incluso cuando no tengo nada de experiencia y en mi metodología activa yo necesito investigar, necesito preguntar. La cartografía conceptual, al tener ejes, al tener rubros de pensamiento, favorece el camino para el aprendizaje. Un caminito o un eje sería el nocional, es decir, qué noción tenemos del tema. Entonces, por favor, en sus anotaciones, puede ser en el chat de la clase, si no tenemos dónde anotar, o si estoy en mi agenda, yo tengo que decir, ¿qué noción tengo yo del CNB? Bueno, de entrada, CNB, Currículum Nacional Base, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, ¿qué noción tengo yo? Ah, pues es la estructura básica, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Qué noción tengo yo? El eje número 2 tiene que ver con la categoría, con el eje, perdón, categorial, es decir, ¿qué categorías tiene nuestro tema? Ah, si yo estoy hablando del currículum nacional base, ¿cómo está dividido? Está dividido por áreas, está dividido por temas, está dividido
por rubros. ¿Me explico? Es decir, como que ya pasé no solo de la idea general, sino que ahora lo empiezo a subdividir. Ah, a mí me interesa el L1, el L2, el L3. Ah, porque es lenguaje. Ah, a mí me interesa el área numérica o a mí me interesa el área artística, ¿verdad? O educación física, por decir ejemplos. Tiene que ver con cómo yo generaría una categoría de eso que estoy revisando o estoy intentando aclarar en mi mente. El eje 3 es la categorización, es decir, posee algunas características propias. ¿Qué he entendido yo del CNB? Ah, que tiene competencias, que tiene indicadores de logro, que tiene actividades, que tiene cuestiones o eh, conocimientos o conceptos básicos, etcétera. Y la cartografía conceptual es armar el esquema, ¿verdad? Y entonces, si yo estoy armando ese esquema, la teoría nos va a decir que por lo menos necesito 7 ejes, ¿verdad? Entonces, si yo paso por el uno, nociones, paso por el 2, categorías, paso por el 3, categorizaciones, ahora ya puedo pasar a un nivel diferente, ¿verdad? En mi pensamiento, ¿verdad? Porque estoy hablando de destrezas. La diferenciación, es decir, ¿será que notamos o reconocemos las diferencias con otros métodos o con otras técnicas? Si yo estoy hablando del CNB, yo he visto otros programas, conozco otra forma de hacerlo. ¿Será que yo, por mi experiencia docente, pasé de una etapa a otra? ¿Cómo se hacía antes? Mi mamá, mi papá, mi tía, mi tío eran maestros también y ellos me explicaban que antes del CNB, ¿cómo se hacía? ¿Verdad? ¿Qué diferencia tiene SCNB de cómo se hacía antes o cómo lo hacen los demás? 5, la vinculación. Nos permite vincular o relacionar áreas. ¿El CNB favorece eso o está hablando cada uno por su lado? 6, la ejemplificación. ¿Podríamos tener algún ejemplo? ¿Verdad? ¿Cómo yo trabajo el CNB? ¿Cómo yo planifico con el CNB? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Porque si yo me regreso a cómo se desarrollan las destrezas, ustedes vean, necesitamos observar, comparar, diferenciar, ejemplificar, completar, reflexionar y proponer. Para un ejercicio con cartografía conceptual, el ejemplo inicial es el CNB, nos pasa lo mismo. ¿Qué noción tengo? ¿Qué categorías? ¿Qué caracterizaciones? ¿Diferencias? ¿Vínculos o ejemplos? ¿A qué voy con esto? Que si yo tengo una estructura mental de cómo aterrizar el contenido, puedo estar en cualquier área, puedo agarrar a los niños con cualquier pregunta en un orden distinto, porque ellos están logrando la destreza a partir de sus habilidades innatas, entre comillas, el reforzamiento positivo de contenido, de ejercicio, de pensamientos, les va a favorecer ese esquema mental. Veámoslo con algo tangible, los tamales. Aquí sí necesito que me echen la mano y que me ayuden, ¿verdad? Si hiciéramos una cartografía conceptual con los tamales, ¿cómo quedaría? ¿Qué noción tenemos? Pueden usar micrófono, pueden utilizar el chat. ¿Qué noción tenemos de los tamales? ¿Qué noción tengo de cómo se prepara y qué noción tengo de si hay momentos para comerlo? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Veamos aquí. Voy a abrir el chat para tenerlo listo. Si a mí me preguntan qué es un tamal, ¿qué diría yo? ¿Verdad? Tengo que tener una noción del tamal. Puede ser que la tenga, tengo nociones o no. Viene alguien y me pregunta, ¿un tamal es como un chuchito? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Si hacemos el ejercicio con cómo se prepara un tamal, ¿qué diríamos? ¿Qué es? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué es un tamal? ¿Cómo lo definen? ¿Qué noción tenemos de un tamal? Lo que se nos venga a la mente. Pueden prender sus micrófonos o pueden escribir en el chat. Díganme, ¿qué pensamos de qué es un tamal o de cómo se prepara? Si hay algún momento para comerlo. O sea, un tamal se puede comer a cualquier hora, cualquier día.
¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Díganme, pues. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jovita, verdad? Sí, Sí, cuéntanos, ¿qué nos dices de noción un del tamal? tamal es un Ajá, alimento que está hecho de arroz. Algunos lo conocen con el nombre de pache, pero a otros dicen que paches son de papa. Entonces, que un tamal es de arroz, se le echa recado, se le pone carne, una hoja de machán. ajá. Se hacen actividades festivas como cumpleaños, Navidad o los sábados típicos, ¿verdad? Cuando no Muy hay que bien. comer, van a comprar Ajá. pachitos. Muy bien. Serie. Vemos la noción, ¿verdad? Y vemos lo que están poniendo en el chat también, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jovita, ¿verdad? De eso se trata. ¿Qué noción tenemos? Porque si yo estoy en un lugar en donde el tamal se hace con arroz, ese es mi concepto. Pero si aquí ya alguien más pone que es un alimento típico de maíz molido, ya cambió. Y si a mí me dicen, hay gente que le llama pache también. Ah, pero otros van a decir, el pache está hecho de papa. ¿Lo vemos? Yo tengo que tener clara la noción de lo que estoy trabajando. Puede ser que al inicio la tenga, como puede ser que no. Pero cuando yo lo trabajo como un método de enseñanza y de aprendizaje, me permite a mí empujar a que el proceso tenga una continuidad. Elevémoslo al siguiente proceso. ¿Qué categoría tiene? ¿Existen diferentes tamales? Ya Jovita mencionó. No sé si quieres volverlos a mencionar o alguien más en el chat. ¿Hay diferentes tamales? ¿En Guatemala hay diferentes tamales? Sí, Sí, dice, hay ¿verdad? de arroz, hay de masa, hay de papa. O sea, con eso le decimos tamales, va, solo que algunos les dan otros nombres, pero Ajá. serían tres. Y algunos utilizan yuca, entonces serían cuatro clases las que yo más o menos conozco. Muy bien, ¿verdad? Aquí Rosa nos pone, lo que viene a mi mente es un alimento que se come comúnmente en Navidad y viene a mi imaginación vegetación para adquirir las hojas y condimentos. Y yo les diría, ¿verdad? Aquí en las categorías hay diferentes tamales. ¿Será que es el mismo tamal que se come un fin de semana, un sábado, al que se come para un cumpleaños o al que se come para Navidad? ¿Tiene los mismos elementos o se le agregan elementos? ¿Qué pensamos, verdad? Por eso les digo, ¿existen diferentes tamales? ¿Alguien ha comido un tamal diferente? ¿Alguien ha ido a El Salvador y ha preguntado si venden tamales? ¿Alguien ha ido a Nicaragua y sabe que hay diferentes tamales? ¿Verdad? De arroz, de papa, de masa, se le conoce como pache. ¿Lo vemos? ¿Vemos cómo nuestro cerebro empieza a construir una idea? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, porque las destrezas se adquieren con una metodología. Avanzo. Miremos este. Tiene caracterización propia, cultural o regional. Tiene una forma de envolver o de presentarse. ¿Qué pensamos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Tiene una caracterización propia el tamal? Sí, depende de cada región, porque hay regiones que se les echa mucho recado con mucha grasa. El pedazo es completo si hablamos de piezas de pollo, y en otros lugares no, solo es pequeños pedazos y poco ¿Alguien? recado. Muy bien. ¿Alguien ha comido un tamal que no es de pollo, que sea de cerdo, que sea eh, de carne? ¿Alguien ha comido un tamal negro, por ejemplo? Yo tengo familia en el oriente y a mis abuelitos les gustaba el tamal negro, que era con, su base era con chocolate. Es diferente el tamal rojo del tamal negro. Em, es diferente el tamal que lleva alcaparras, aceitunas, a que lleve una ciruela. En Uspantán se consume más la carne de cerdo en tamales. Todos son buenísimos, dice. ¿Lo vemos? Insisto, ¿ven cómo nuestro cerebro pasa de una etapa a otra cuando lo construimos? Yo siempre lo recuerdo, ¿verdad? Em, les hago esa membranza. Si alguien tiene familiares en Estados Unidos, ¿será que los guatemaltecos en Estados Unidos comen tamales?
¿Será que los logran envolver como nosotros los envolvemos? O si consiguen un pedacito de hoja se lo ponen, pero en realidad los envuelven en papel aluminio. No sé si alguien ha escuchado eso, porque yo sí lo he visto. ¿Cómo lo podríamos diferenciar a otras comidas que tengan masa, recado y carne? Por ejemplo, un chuchito. ¿Un chuchito es un tamal pequeño o sí es diferente? ¿Qué pensamos? Sí hay diferencias entre si lo hacemos en Guatemala, si lo hacemos en Estados Unidos, eh, tiene diferencia en tamaño. Vea aquí dice Carla, el chuchito es pequeño y se envuelve en tusa. La tusa le cambia el sabor a diferencia de la hoja del tamal, el volumen del producto. Sabe igual, es decir, es como que yo hiciera un mini tamal cuando me como un chuchito, o sí hay diferencias. Ahora el tamal se envuelve en hoja de machán y el sabor es diferente. Hay diferencias si yo lo cocino con leña, a si yo lo cocino en estufa. Cambian sus ingredientes, dice Elizabeth. Insisto, yo lo que quiero es como que ustedes vayan viendo cómo con un ejercicio que aparentemente nos es bastante amigable, porque no sé si ven la diferencia de cuando lo hicimos con el CNB. El CNB es como, tengo la idea más o menos y yo así lo vería. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio el contenido? Pero estoy usando el mismo elemento metodológico. Miremos la vinculación. ¿Qué nos recuerda un tamal? ¿Permite algún tipo de relación? ¿Podemos compararlo? Em, ¿Alguien ha tenido un familiar fallecido y le hicieron novena o le hicieron una actividad específica y dieron tamal? Me hace pensar específicamente en un momento. ¿Será que en todos mis cumpleaños han dado tamal o en tal cumpleaños dieron tamal? La Navidad, dice Sara, ¿verdad? Todas las Navidades comemos tamales, todos comemos tamales. O hay gente que prefiere comer ese tamal para Año Nuevo, o se come para Navidad y para Año Nuevo. Sí, todas las Navidades, dice aquí. ¿Lo vemos? Insisto, yo lo que quiero es ese ejercicio mental que nos permita a nosotros pasar de un proceso de pensamiento a otro, porque lo que estamos haciendo es desarrollando unas destrezas. Miremos en la ejemplificación. Podemos encontrar ejemplos en la vida cotidiana, cercana o incluso historias relacionadas al tema. Tenemos familia en el extranjero, como les decía. ¿Cómo comen sus tamales ellos? No sé si ustedes han vivido esa experiencia. No sé si ustedes, hay alguien de aquí del salón que hace sus tamales. ¿Es fácil hacer tamales? ¿Es difícil hacer tamales? ¿Hay diferencia en el sabor si los hace mi abuelita, mi mamá o los compro? ¿Qué pensamos? Insisto, ¿verdad? La ejemplificación hace que yo automáticamente haga esa discriminación. Entonces pregunto a alguien, ¿alguien de ustedes hace tamales? ¿Es fácil hacer tamales? ¿Es difícil hacer tamales? Eh, ¿Saben igual los tamales de mi abuelita, de mi mamá o los comprados? Porque de hecho a veces probamos y empezamos a decir, ah, cuesta, dice Jovita. Ajá, ¿qué dicen los demás? Lleva tiempo el hacerlos. Ajá, y sobre todo si los hice en- con leña o si los estoy haciendo en estufa. Sara dice, mi hermana los hace muy ricos, Jovita, y son diferentes en cada personaje. Em, Aquí dice Fernanda, pero por imagen se me viene que es Erika. Se me olvida si te llamas Erika Fernanda. Ahorita estamos en el tiempo de hoja de milpa y salen muy ricos. Ven, insisto, ¿verdad? Yo lo que quiero es que vayan viendo el ejercicio, pero también la metodología. Porque lo que queremos es favorecer. Sí, ya viste. Yo solo vi la imagen y dije, ella es Erika. ¿Verdad? Insisto, ¿verdad? Ese proceso metodológico, ahora que ya sabemos bastante de los tamales, ¿cuál sería la lista básica de pasos para prepararlos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué tengo que tener primero? Obviamente el recurso. Entonces yo tengo que saber si voy a tener arroz,
si voy a tener maíz, si voy a tener papa. Ah, aquí ya cada quien diría en su pensamiento o lo construiría de una manera. El recado. ¿Cuál es la base de mi recado? Tomate, chile, pimiento. ¿Será que el tamal lleva achote o cómo se escribe? ¿Cómo se dice? Ahorita se me olvidó. Achote, achiote, ¿cómo se escribe? ¿Cómo dirían ustedes en la metodología? ¿Cómo se hace un tamal? Las hojas, ya dijeron ahí arriba cómo se llamaban las hojas. ¿Cuánto tiempo? Ya dijeron que se tarda. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un tamal? ¿Qué pensamos? Porque si a mí me compete dar esa continuidad de esta tradición, ¿qué debería yo de saber? ¿Sí? ¿Alguien habló por aquí? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? Achiote, ajonjolí, pepitoria, chile guaque, chile pasa, chile dulce. Va, yo me quedé corto con poner tomate y chile pimiento. Nos ponen 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del tipo de carne, ya que la de cerdo tarda más en cocer que la de pollo. Insisto, lo que me interesa es cómo nuestro cerebro construye una idea, ¿verdad? Eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces necesitamos para cualquier proceso, pero en particular ahorita que estábamos trabajando el tema de los tamales, percepción, movimiento, toma de decisiones, información y sobre todo esa carga emocional. Porque, insisto, depende de dónde yo saco la idea, es hacia dónde yo le doy un camino. Es lo mismo con la lectoescritura. Hay que pensar en las habilidades y las destrezas generales para luego ser específicos. Miremos esto que hay de información. Según la prueba PISA del año 2022, el 80% de los jóvenes en Latinoamérica resultó reprobado en las áreas de comprensión lectora y razonamiento matemático, con resultados muy por debajo de los obtenidos por estudiantes de la región asiática y europea. Mientras que China y Singapur obtuvieron la puntuación más alta en comprensión lectora con 555 y 549 puntos, en América Latina los jóvenes chilenos fueron los mejor calificados con apenas 450 puntos, seguidos de Costa Rica y Uruguay con 430. Es extremadamente preocupante porque sin competencias básicas nuestros chicos se van a quedar al margen en muchos aspectos de la economía global. Las habilidades comunicativas son esenciales para vivir en sociedad. Saber hablar, escuchar, leer y escribir correctamente puede determinar no solo el desempeño académico, sino también el futuro de una persona. Aunque a simple vista el proceso de lectura parece una actividad sencilla, en realidad es mucho más complejo de lo que parece, ya que intervienen muchos factores para realizarlo con éxito. ¿Cuáles son los factores que necesitamos para la lectura? Atención, memoria, concentración, experiencia, imaginación, decodificación, apropiación, creatividad, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto ahorita, ¿recuerdan qué acabamos de leer? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué pensamos? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué de toda la información que acabo de presentarles en pantalla se nos quedó? Si hiciéramos el ejercicio, pensemos en la noción. ¿Qué noción tenemos? ¿Qué características? Que para leer ¿Podrías hay que hablar? decodificar, que hay que entender, que hay que analizar. Eso fue lo que dijo Ah, ahí. Solo ajá, eso se muy me quedó. bien. Que para la lectura había que tener decodificar, que había que analizar y todo lo referente para poder entender. Muy bien. Solo eso se me quedó. Muy fina, sí, gracias, Jovita.
¿A alguien se le quedó lo previo, donde yo empecé, que según el estudio de PISA, ¿en qué año fue el estudio de PISA que yo les hablé? Las destrezas de los chilenos, el programa de Canva, la preparación de los chuchitos y de los tamales. Pero centrémonos en lo último, en lo más cercano, así como Jovita dijo la última presentación, ¿verdad? Lo último, último, que, puchica. Se nos dijo que según la evaluación de PISA, ¿qué porcentaje? Pensemos, ¿qué porcentaje es el que nos llama la atención? Se les regreso. Miren, hagamos el ejercicio mental, ¿verdad? Noción, caracterización, categorización, ejemplificación. Según la prueba PISA del 2022, el 80% de los jóvenes en Latinoamérica resultó reprobado en las áreas de comprensión lectora y razonamiento matemático, con resultados muy por debajo de los obtenidos por estudiantes de la región asiática y europea. Mientras que Chile y Singapur obtuvieron la puntuación más alta en comprensión lectora con 555 y 549 puntos, en América Latina los jóvenes chilenos fueron los mejor calificados con apenas 450 puntos, seguidos de Costa Rica y Uruguay con 530 puntos. Es extremadamente preocupante porque sin competencias básicas nuestros chicos se van a quedar al margen de muchos aspectos en su economía global. ¿Lo vemos? ¿Qué necesitábamos? Atención, memoria, concentración, experiencia, imaginación, decodificación, apropiación y creatividad. Vuelvo a preguntar, ¿qué cosas se nos quedaron? Ahora que ya teníamos, ya sabíamos que teníamos que prestarle atención. ¿Se nos quedaron más datos? ¿Qué pensamos? ¿Qué diríamos? Sí, dice Elizabeth. ¿Verdad? ¿Cuál fue el dato que más me llamó la atención? Entre todos, ¿verdad? Vuelvo y repito. Tengo una noción de lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que más me impacta? El 80% de los estudiantes reprobó la evaluación de comprensión lectora y el área numérica en América Latina. ¿Qué diríamos? ¿Qué más? China y Singapur son los que mejor salieron. En América Latina, ¿quiénes fueron los que mejor salieron? Ya alguien lo había dicho antes. Aquí pueden escribir en el chat. ¿Qué pensamos? O lo pueden decir a viva voz. Costa Rica y Chile, dice Wilfredo. Muy bien. ¿Verdad? Insisto, ¿ven cómo la metodología nos ayuda? Ahora, yo les diría, ¿y si hacemos un dibujo? Pensemos en materiales naturales, en conciencia ambiental, en productos locales, en altruismo, en justicia social. ¿Hacia dónde se iría nuestro dibujo? Muchas gracias, ¿verdad? Porque han escrito ahí en el chat, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo, porque a veces siempre lo pienso como, ay, es que este es un ejercicio muy elaborado, ¿verdad? La cartografía conceptual, que incluso puede ser solo con dibujos, solo con una palabra, con un párrafo, con una investigación, con un ensayo. O sea, es decir, tiene evolución mi pensamiento. Lo importante es cómo lo haría yo en mi cabeza. Más que me enseñen su dibujo y ahorita me pongo a hacer es si yo hiciera el ejercicio mental de, tengo que hacer un dibujo, considerando materiales naturales, conciencia ambiental, productos locales, altruismo y justicia social. ¿Por dónde seguiría mi dibujo? Lo que mi cerebro empieza a hacer es captar mis habilidades y potenciar mis destrezas a través de una metodología. Si tuviéramos que contarle a nuestros compañeros de trabajo o en la casa la información reciente, primero, ¿qué nos parece importante? Y segundo, ¿qué alternativas o soluciones le encontramos? Porque no solo es verle la problemática, es saberme que soy parte, no de la problemática, porque puede ser que me vea como parte del problema, como también me puedo ver parte de la solución. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Alguien iba a hablar ahorita?
Y me prendieron su micrófono por aquí, pero no logro ver quién. Leamos nuevamente y pensemos en qué palabras se deberían de resaltar. Solo voy a ver el chat. ¿Qué nos pusieron aquí por el chat? ¿Es comprensible? Muy bien. Entonces, vamos a leer. ¿Ya? Ahora les estoy dando la instrucción. Vamos a leer algo y pensemos en qué palabras deberíamos de resaltar. La visualización, es decir, la comprensión lectora, va a ser un proceso cognitivo que debemos mejorar a través de la práctica. Para que los alumnos puedan desarrollar la capacidad de entender un texto y apropiarse de sus ideas, los docentes deben contar con múltiples recursos pedagógicos. Leer es la única actividad que nos permite adquirir conocimiento formal, desarrollar nuestras capacidades cognitivas y especializarnos en cualquier área de conocimiento. Aunque los recursos multimedia son de mucha utilidad para enriquecer las actividades en el aula, su función sigue siendo de apoyo y difícilmente podrá sustituir el proceso lector que hemos practicado desde hace más de 4000 años. Si lo hiciéramos a través de las 6Q, a partir de lo que estamos leyendo, nos preguntamos nosotros, 6Q serían 6 preguntas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Creo que son 5 Q. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo les había puesto seis. Pero es las 5 Q, a partir de lo que estamos leyendo, ¿a qué le prestamos atención? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué diríamos? ¿Cómo lo expresaríamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Hacia dónde nos focalizamos? Sí, Erika, dices tú, yo tengo una pregunta. ¿Qué opina usted sobre la situación que está pasando la educación en cuanto a, bueno, en general del proceso actual del momento? Em, es bastante complejo, ¿verdad? Y no quiero meterme a temas delicados, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades. Creo que es importante dos cosas, ¿verdad? El medir la realidad en la que vivimos, porque cada uno tenemos realidades distintas, ¿verdad? En este mismo curso, en este mismo programa, vamos a tener compañeros que tienen escuelas establecidas, escuelas remozadas o escuelas con oportunidades de recursos, y hay compañeros que no, ¿verdad? Y esos extremos son los que nos confunden. ¿Verdad? La distribución de los rubros en los procesos, porque una vez yo empiece a hablar de remozamiento, me habla de, sí, pero si yo no o sea, si yo no tengo ni siquiera escuela o no tengo espacio, o yo en realidad no necesito remozar, entonces yo no aplico, yo necesito en construcción. Entonces, son elementos que tienen mucho que ver con el vocabulario, ¿verdad? Porque yo creo que lo que está pasando es que hay juego de palabras. Y entonces vamos a eso, ¿verdad? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué se dice en las noticias? ¿O qué dicen las autoridades? ¿O cuál es nuestra realidad? ¿Verdad? Entonces, creo que impacta muchísimo porque a veces son verdades a medias, ¿verdad? Vocabularios a medias. O digo una cosa para dar a entender algo. Y eso se llama demagogia en la política, ¿verdad? Pero, insisto, no me quiero meter a esa laguna mental, sino que a la construcción de cuál es la importancia que tenemos, ¿verdad? Hacia qué o dónde tendríamos que focalizar nuestra atención, nuestro apoyo y nuestro interés. Luego tiene que ver mucho la situación de los salarios, porque a mí me ha tocado vivirlo en carne propia, ¿verdad? Que al tener cada uno diferentes denominaciones de contratación, no estamos hablando lo mismo, porque no es lo mismo tener un maestro que le paga la MUNI, ¿verdad? Que sea un maestro municipal, o tener alguien que está haciendo un voluntariado. Pueden creer que eso existe, ¿verdad? O sea, que nadie está buscando cómo pagarle su salario.
Entonces es un maestro voluntario. Entonces, un maestro voluntario, pues que no cobra nada o que cobra la bondad de los padres de familia o de la MUNI. Los maestros municipales, los tipos de contratos, no es lo mismo ser 021, 022, 011, por decirlo así. Insisto, sin meternos a camisas de 11 varas, pues sí, hay realidades distintas. Entonces, si yo estoy hablando de los 011, pues su posición está bastante, ¿qué? Contemplada, asegurada y posicionada. Pero puede haber contratos que no me pagan a tiempo, ¿verdad? Y que me pagan cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, que son situaciones que sí hacen que hayan brechas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema debería de ser dividido en cada uno de los elementos. Y luego diría que la representación también es bien difícil, ¿verdad? Eh, Porque precisamente es en quién confiamos, ¿verdad? Dentro del proceso. Entre comillas, uno debería de confiar en el sistema, pero a veces el sistema nos engaveta, ¿verdad? Pero no sé si ahí te respondo un poquito de lo que pienso, cómo lo veo, porque no todos están en la misma situación. Entonces, eso hace que se comprendan en algunos momentos las dos historias, ¿verdad? O las cinco historias que podríamos contar del mismo tema. ¿Verdad? Creo yo que ahí vamos. Y es interesante porque nos permite, el mismo ejercicio que venimos hablando, nos permite dar una noción, encontrarle categorías, clasificaciones, ejemplos, que fue lo que yo fui haciendo ahorita para describir un poquito la pregunta que Erika me hacía, ¿verdad? Muchas gracias, Rosa, ¿verdad? Porque precisamente para los que nos dedicamos a la educación, es un tema álgido, pues es como que habláramos del sistema universitario, o como que habláramos de la importancia de las escuelas de preprimaria, etcétera. O sea, siempre que hay un tema, tenemos que intentar darle una estructura un poquito más configurada y que pienso yo, pues que por ese debería ser el camino global o general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrollan las destrezas y las habilidades? Otra vez, trabajando la observación, la comparación, la diferenciación, la ejemplificación, la completación, la reflexión, la propuesta. De eso se trata. Entonces, a diferentes niveles, ¿verdad? Este ejercicio pareciera tan sencillo, pareciera para niños chiquititos, pero nos lleva a eso. Entonces yo les pregunto, ayúdenme a contestar. ¿Bere y Lucas son dos? ¿Qué dicen? ¿Vera y Lucas son dos? Amigos, Pueden ser, pero miremos aquí las opciones. ¿Está amigos en las opciones? Son dos hermanos. Ah, dos hermanos, gracias. ¿Verdad? Estaba bien la respuesta porque la compañera la dijo y probablemente está en su celular, ¿verdad? Pero viendo la pantalla completa, Vera y Lucas son dos hermanos que viven en un pueblo, pueblo de Jaén. Luca es el hermano Men- el hermano mayor, 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 gracias. Le encanta jugar, con sus trenes y se lo pasa genial leyendo su cartilla del... colegio. Vera solo tiene dos. Colegio sería. Colegio sería después de la años, cartilla, ¿verdad? Vera solo tiene hermanos. 2 años, ¿verdad? Pero aunque es muy, Pequeña. Pequeña. se divierte mucho bailando y jugando con sus muñecos. Este ejercicio es exactamente lo mismo que hicimos con el CNB, lo mismo que hicimos con el tamal, lo mismo que hicimos con las frases. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. De- yo me adapto a la edad de mis estudiantes, pero lo que necesito es que hagan ese proceso global. Completemos esto. La, ¿qué le pondríamos Bebé, acá? Bebé está en la, tina o bañera.
Muy bien. ¿Diana tiene? 7 donas. Muy bien. La, Paloma sale de su nido. punto y seguido. Aquí miremos este chico. Juanito patea la pelota. Muy bien. Él, El sol ve una Medusa Medusa. Nos dieron un dado, y una. y una espada. una espada. ¿Vemos cómo son los ejercicios? Cuando tengo que leer algo del colegio y cuando tengo que leer algo que yo quiero. Miremos estas frases. El mes pasado contraí matrimonio. Contraje. Claro, tenía que ser formal. Doctor, creo que soy alérgico al vino. ¿A qué vino? A una consulta médica, doctor, concéntrese. Aquí es la reunión de personas impuntuales. Fue ayer. Ah, pero acabamos de llegar todos. Pase. Profesor, ¿cómo se le llama a la variante fenotípica de una especie microbiana? Sepa. Usted nunca sabe nada. ¿A dónde vas? Al logista. ¿Qué es eso? Pues es el doctor que revisa los ojos. Se dice oculista. No, de ahí ando bien. ¿Ven que nuestro cerebro se adapta a lo que nos estén presentando? Miremos esta historia. Es Lulú y Anita. Entonces, vayamos viendo las opciones. Anita es más Joven, que Lulú. Lulú es tan divertida, como Anita. El helado, miremos aquí, helado y chocolate. El helado es más frío, Frío. que el chocolate. El chocolate es tan Dulce. dulce, O como el caliente. helado. Ah, no. no, Dulce. Muy dulce, bien. Muchísimas gracias. Miremos este otro. Comparación o metáfora. Entonces las voy a ir leyendo y ustedes me tienen que decir, ¿eso es una comparación o es una metáfora? Es firme como el roble. ¿Esa es una ¿Una comparación metáfora? o es una metáfora? Ah, Es firme como el roble. una una comparación, comparación. Una Tus comparación. labios de rubí, metáfora, Una metáfora. las perlas de tus bocas, metáfora, Metáfora. el rocío que cae por tus ojos. metáfora, Metáfora. Ella tiene los cabellos de oro. metáfora, Tu voz es música para mis oídos. metáfora. Comparación. Metáfora. Ah, sí, es comparación, Ajá. ¿Lo vemos? Unos cuerpos son como flores. comparación, El manto blanco de la montaña. Comparación. Comparación también. Es manso como un corderito. comparación, Comparación. Tus ojos son como dos esmeraldas. Metáfora. Eres duro como Comparación. el acero. comparación, Comparación. Hoy he dormido como un bebé. comparación, Comparación. Miremos esta. Las metáforas en nuestra vida. En las siguientes oraciones, una palabra es empleada en sentido metafórico. Identifícala. Es un lince para los negocios. ¿Cuál es la palabra que es empleada con sentido metafórico? lince, Los vecinos tendieron la mano a los más necesitados. Los ve- tendieron, ¿Tendieron será la palabra utilizada como sentido metafórico? Los vecinos tendieron la mano a los más necesitados. Necesitados. Ajá, ¿qué piensan los demás? Porque aquí ya, ¿quién da más? ¿Quién da más? La mano, La ¿verdad? mano. Era considerado el mejor gatillo del oeste. Gatillo. Mi hermana es una auténtica joya. Auténtica.
¿Será Joya, Sí. auténtica? Joya. joya Los se dice. niños son los Oye, reyes de la casa. Reyes. Reyes. Miremos acá. ¿Dónde estamos? Una oleada de Ole- inmigrantes llega cada año a nuestras costas. Oleada. Oleada. Muy Oleada. bien. Establecieron un puente de solidaridad entre las dos naciones. Puente. 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 Muy bien. Ah, muy bien. Con eso aquí terminamos. ¿Cómo sintieron la clase del día de hoy? ¿Verdad? Porque yo sé que me voy por un camino diferente para hablar de las destrezas y de las habilidades, pero a mí lo que me interesaba era esa construcción del pensamiento. Creo que jamás se les va a olvidar que la metodología de la cartografía conceptual es importante, pero pregunto, ¿cómo nos sentimos? ¿Verdad? Aquí yo estoy terminando la clase, pero quiero ver cómo vamos, ¿verdad? Antes de tomar la fotografía y despedirnos. ¿Cómo sentimos la clase del día de hoy? ¿Qué pensamos? Interesante y atractiva, dice Wilfredo. Gracias. Insisto, nos puede servir a todos, desde prepri hasta la universidad. O sea que nos sirve a todos. Lo importante es la ejemplificación, ¿verdad? Hacia dónde yo me voy. ¿Qué dicen los demás? Muy buena, dice Jovita, gracias. ¿Algo que les haya llamado la atención o algo que tengan alguna duda o pregunta? ¿Qué pienso del conflicto? Aunque ya me escucharon hablar. Leamos aquí que nos pusieron. Hemos aprendido una vez más, ha sido creativa, muy buena, muchas gracias. Insisto, ¿verdad? A mí me interesa en esta consecución de ideas, el que ustedes vean la importancia que tiene, ya no solo es poner a leer al niño, ¿verdad? O haber enseñado solo las vocales o solo las consonantes, el abecedario o tener un vocabulario establecido, sino que implica que si yo lo repaso de formas distintas y que yo le pido que compare y que yo le pido que observe y que yo le pido que me diga, que le ponga pasos, que le ponga procedimientos, que le ponga ideas, que construya, que empalme, que subraye, que circule, que pinte, que escriba, gradualmente el pensamiento se construye. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Verdad? Y que les pueda permitir a ustedes un avance. Súper divertido, así se gana la atención de los niños. De eso se trata, ¿verdad? No sé qué les parecieron los chistes que no les puse, porque vieran que cómo ayuda, como explicó Edwin con las revistas, ¿verdad? Pero los cómics, cómo ayuda el que uno les ponga trampas mentales, ¿verdad? Y trampas mentales no es trampa para que pierdan puntos, sino que para que ellos digan, ¿cuál es el juego de las palabras? ¿Por qué es que me está diciendo esto? ¿Verdad? Sí, porque yo, el vino me hace mal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vino? ¿Verdad? ¿O por qué vino? ¿Verdad? Y implica que el niño o la niña aprende a hacer esa construcción en su pensamiento, ¿verdad? Aprende a elevar la expectativa de su pensamiento. Bueno, si gustan, paro acá. No sé si alguien tiene algún comentario más, sería bienvenido. De lo contrario, les voy a pedir si me pueden prender sus camaritas para tomar fotografía y así terminamos formalmente la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias para quienes han ido prendiendo ahí. Muy bien, voy a tomar la primera fotografía a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, solo las voy a ir pegando porque si no se me chisporrotean. En un segundo, voy a tomar la segunda a la una, a las dos y a las tres. Yo siempre bromeo con que, porque ahorita me vi delgadón, ¿verdad? Pero yo siempre bromeo con eso cuando los voy a visitar a sus escuelas, que ya se imaginarán la cantidad de escuelas que tenemos de los maestros ya graduados. Alguno de ustedes puede ser que ya nos vio porque es maestro que repite la escuela, pues, ¿verdad? Que está repitiendo su escuelita en la participación con nosotros, entonces puede ser que ya nos han visto en persona, ¿verdad? Yo siempre bromeo, sí, que aquí no sé si ustedes lo ven a uno delgado, gordito. em,
¿cómo se llama? Alto, chaparrito, moreno, pálido. Pero aquí estamos. Solo pego esto y ahí estamos. Muy bien. Con eso estaríamos la noche de hoy, ¿va? Porque ya se nos hizo tarde. Muchísimas gracias por su puntualidad, por su participación. Nuestra intención es eso, ¿verdad? Poderles colaborar. Yo les he ido contestando sus WhatsApp. Muchísimas gracias por haberme colocado la cantidad de sus niños. A nosotros nos sirve mucho porque nos permite programar procesos para sus escuelitas, ¿verdad? Insisto, sobre todo si ustedes ya hay otro maestro, otra maestra cercana que ha vivido el programa con nosotros, ustedes ya saben más o menos cómo le damos continuidad y cómo les seguimos apoyando, porque el programa es permanente, ¿verdad? Entonces estamos aquí con la intención de poderles favorecer. Si alguien tiene alguna necesidad, em, solo voy a leer los mensajes. Muchísimas gracias, Erika, ¿verdad? Y para la construcción de sus cuentos, ¿verdad? Como les digo, yo estoy aquí al pendiente de ustedes y estoy intentando, ¿verdad? Irles respondiendo ya sea por WhatsApp, por Google Classroom o por correo y que vayamos perfilando, ¿verdad? Como les digo, ya vamos en el paso número 3, pero si hay alguien que va en el paso uno, adelante, ¿verdad? El chiste es que ustedes sientan que pueden avanzar y pueden construir, ¿de acuerdo? Si tienen alguna necesidad, saben que mi teléfono está a su disposición. Como siempre les digo, yo en la medida de las posibilidades, sobre todo cuando hacemos visitas o tenemos algún acompañamiento, pues a veces uno se desfasa en a qué hora leí el correo, a qué hora leí el mensaje, pero intentamos leerlo lo más rápido posible y contestarles lo más rápido posible, ¿verdad? Un fuerte abrazo, que tengan una feliz noche, gusto en saludarles. Voy a detener aquí la grabación.